Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás, no es el final, continuando con nuestra programación para este lunes 21 de septiembre del 2020. Llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu potencial desde la ciudad de Miami, desde la casa paterna Mi Pan. Este segmento lo conduce, lo dirige la profeta Leonor Santamaría y el apóstol José Ramón Santamaría. ¿Cómo están y bienvenidos? Muy, pero muy buenos días a toda la hermosa audiencia que nos escucha y que nos ve a través de este medio cada día. Soy la profeta Leonor Santamaría y mi esposo, apóstol José Ramón Santamaría. Aquí estamos para continuar descubriendo todo lo que dice la Escritura con relación al gran potencial que el Padre nos ha dado. ¿Sabías tú que tienes un potencial incalculable? Creo que sí lo sabes, porque desde muy niño presentamos señales inequívocas acerca de las habilidades genuinas, naturales que nosotros teníamos. Ahí estaba nuestro potencial, ahí está nuestro potencial, y eso es lo que el Padre quiere que en estos momentos, como nunca antes de su segunda venida, tú y yo saquemos nuestro potencial, porque Él nos va a pedir cuenta del potencial que Él nos ha puesto. Descubrir el potencial creo que es una de las armas más poderosas que el ser humano puede tener para poder vivir una vida afable, en paz, en gozo, en tranquilidad, sobre todo en satisfacción, porque cuando el hombre no cumple con su potencial no tiene satisfacción. Trabaja, se esfuerza, pero en el fondo no hay felicidad, no hay contentamiento. Eso es traducido a la tristeza, al sinsentido, o sea, no le vemos sentido a nuestra vida cuando nosotros hacemos tantas cosas buenas, bonitas, extraordinarias, pero es para complacer a los demás, pero nunca al complacernos a nosotros. El Padre siempre ha enfatizado en las Escrituras con relación a lo que tú eres. Por eso lo que vamos a tratar en el día de hoy es ejercitándonos en nuestra capacidad. O sea, ¿cómo me ejercito en mi capacidad? Cuando descubro que sí la tengo. Ahora, para descubrirla tengo que creer que la Escritura dice que Él me capacitó. Ahí en esa capacidad está nuestra naturaleza. Esta es nuestra naturaleza. Para hablar del ministerio que yo represento, tengo que hablar de la naturaleza, porque lo que yo soy ministerialmente está en mi naturaleza. Entonces tengo que reconocer qué es lo que está en mi naturaleza. Ese es el principio básico. Bíblicamente el principio básico es enseñarle al niño desde pequeño quién es. Si te dedicas a enseñarle al niño quién es y lo educas conforme a lo que él es según el diseño divino, entonces estás naturalmente desarrollando la naturaleza que el Padre le dio. Por lo tanto, estás levantando un ministro sin decirle a él que es un ministro, porque quizá a los 6 años, si empiezas a decirle a los 8, a los 12, que es un ministro, que es un pastor, que es un evangelista, que es esto, se le paran los pelos y no quieren saber de eso. Pero si tú educas a tu hijo según su naturaleza, estás educándolo según su llamado ministerial, porque el llamado ministerial está en la naturaleza del hombre. Entonces, ese es el secreto para poder tener hijos excelentes, extraordinarios, para que amen al Padre Celestial y se dediquen a la parte ministerial independientemente que sean empresarios. Porque déjame decirte que muchos empresarios son empresarios del reino. ¿Por qué? Porque en su naturaleza el Padre les dio la habilidad de poder saber cómo hacer generar los recursos y multiplicarlos. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el día de hoy o de qué vamos a hablarte en el día de hoy? ¿Cómo te ejercitas según tu llamado? Pero quita la palabra llamado y pon según tu naturaleza para que te des cuenta a dónde está tu llamado, porque tu llamado está en tu naturaleza. Así es, parte de la naturaleza del ser humano, del nacido de nuevo, ¿no? Es precisamente ser un ministro. Y estamos hablando de los ministros del nuevo pacto, ¿no? Y ese ministro del nuevo pacto, como veníamos diciendo, para poderlo ejercitar, para poder, los requisitos para poder ejercer ese ministerio, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que conocer varias cosas, entre ellas transformar su manera de pensar, despojarse del viejo hombre y de todos los hechos anteriores, y caminar conforme al diseño divino. Eso ya lo vimos. Entonces, vamos a ver, ejercitarnos en nuestra capacidad. Estas son cuestiones indispensables para que tú verdaderamente descubras tu potencial. Porque si tú no sabes, tú puedes saber que eres ministro de un nuevo pacto, pero si tú no tienes la convicción de que lo eres y no sabes cómo ejercer
actuar como un ministro, no sabiendo que tienes el ministerio de la reconciliación, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto, entonces tú no vas a actuar sino como lo que te dicen que eres, como una oveja, ¿no? Entonces, para actuar como ministro tienes que conocer todo esto. Entonces, y además de conocer eso, tienes que ejercitarte en tu capacidad. Porque, ¿cuál es la capacidad que Dios te ha dado a ti? Que el Padre te ha dado. Te dio autoridad como al primer hombre, la autoridad sobre lo creado, poder, dominio sobre las cosas creadas. Era un representante del Dios eterno, del creador de tu Padre celestial aquí en la tierra. Entonces, lo que perdió el hombre con el pecado, cuando tú aceptas a Yeshua, te regresa a tu espíritu. Entonces, si tú lo dejas en el espíritu, ahí se queda. Y sigues actuando como una oveja. Pero si tú sabes quién eres, parte de tu naturaleza, y sabes cómo actuar, empiezas a ejercitarte, a sacar a flote ese poder y autoridad que tiene en cada circunstancia adversa que se te presenta. Porque en la vida tenemos problemas, todas las personas, una u otra forma, en nuestra familia, en nuestro trabajo, enfermedades, ahora la pandemia, y cada día esto se irá agravando. Entonces, donde tenemos que coger esa autoridad, ese poder, ese dominio y señorío que nos dio el Padre y ejercitarlo permanentemente ante todas circunstancias. Aunque tú no veas resultado inmediato, tenlo por seguro que en cualquier momento va a explotar aquello y se van a hacer de acuerdo a lo que tú estás declarando. Enfermedades. Hay una enfermedad en tu casa. No tienes el médico, no tienes el dinero, no estás afiliado a algún seguro. ¿Qué tienes que echar? Tienes que echar en mano de la sanidad divina. Tienes que tomar la autoridad. Fíjate que el Padre no nos ha dado, ¿cómo se llama? Espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces tenemos que actuar de acuerdo a eso que sabemos que tenemos, pero no es solamente conocerlo, sino ejercitarlo, ¿no? Y además dice la palabra que el poder, que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pablo lo decía, que no predicaba con palabras altisonantes, ¿no? De sabiduría humana, sino con el poder que le daba el Padre Celestial. Y eso, así tiene que ser el Evangelio, y así tiene que ser tu vida. Tu vida tiene que demostrarse ante tu familia, ante tus vecinos, que tienes autoridad, que no te dan temor, que no estás asustado ante las circunstancias que se presentan, sino que al contrario, en medio de la debilidad, tú haces fuerte a los demás, con tu ejemplo, con tu consejo, con tu seguridad en el Padre. Entonces, esto es importante que lo conozcamos. Y en Mateo 10:1 dice la palabra que entonces, llamando a sus 12 discípulos, Yeshua, ¿no? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. O sea, tenemos autoridad sobre los espíritus inmundos. Y mira qué importante es lo que dices tú de los espíritus inmundos. Fíjate que cuando hablamos de los espíritus inmundos, nosotros no hemos ido por la línea satánica, pero está hablando de los espíritus inmundos, no solamente de la perversión de Satanás y sus demonios y todo eso, sino que nosotros somos más espíritu que carne, más espíritu que carne. Y muchos seres humanos se han corrompido, empezando por Adán, se corrompieron. Quiere decir que sus espíritus quedaron contaminados. Vuelve a leer ese texto, lo importante que es, porque eso que tú estás diciendo eso es muy importante. Dice en Mateo 10:1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, ¿dónde está ese espíritu inmundo? Si en tu mente o en la mente de los seres no nacidos de nuevo, y los que hemos nacido de nuevo tenemos inmundicia, injusticia en nuestro ser, pero vamos a hablar solamente de las personas no nacidas de nuevo, cómo tienen su espíritu inmundo.
contaminado totalmente. Entonces le da autoridad a sus discípulos para que echen fuera de la mente, del espíritu de los hombres y mujeres corrompidas y puedan ver la sanidad. Puedan ver la sanidad. De hecho, en ese momento no habían nacido de nuevo. Cuando él hizo algunos milagros, antes no habían nacido de nuevo. Cuando él nace de nuevo, le entrega la misma autoridad a esos discípulos que ya dejaron de ser discípulos para ser los primeros padres que impartieron según su naturaleza y su llamado, impartieron de su sustancia a todo aquel que le oía. Y fíjate que cuando ellos empezaron a ministrar, hubo una activación masiva, un avivamiento fuerte del nacimiento de una nueva generación. El primer día se salvaron 3,000 personas, según dice la escritura, 4,000, 5,000 personas, una cosa impresionante. Quiere decir que el espíritu inmundo en que estaba la humanidad tuvo una transformación, que es lo que llamamos nacer de nuevo. Es ser parte de descubrir el nacimiento nuevo y ser parte de la redención. ¿Y qué fue lo que opera cuando hay redención en nuestra vida? La sanidad. Entonces, yendo a estos momentos que estamos viviendo, donde volvemos a ser amenazados con otra pandemia. Las pandemias han existido desde que los hombres pecaron. Antes de que Adán, cuando estuvo en el huerto, no se registra ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna falta de alimentos, no se registra pandemia, no se registra nada. ¿Cuándo se registra eso? Desde que los hombres empezaron a tener sus espíritus inmundos porque no habían nacido nuevo y sus mentes perversas y malvadas para fabricar un sinnúmero de cosas aterradoras. Y eso trajo como consecuencia primero la enfermedad en su manera de pensar y luego corporalmente. Y mira lo que le dice a los discípulos: les doy autoridad. ¿Qué autoridad les estaba dando? La de él. La que lo hizo resucitar de los muertos. Es la misma autoridad que tú y yo tenemos, es el mismo potencial que tú y yo tenemos. Tenemos el derecho legal de usar legítimamente la autoridad de nuestro Padre Celestial. Y le digo, cuando vean a espíritus inmundos, échenlo fuera de sus cuerpos. Quiere decir que a toda persona que tenía un espíritu corrompido, a lo que ellos le impartían vida, a la que ellos tenían, ellos nacían de nuevo y los dejaban ir libres. Mira la importancia de esta escritura. Los puedes seguir viendo como la guerra tan tremenda que hemos tenido con Satanás y sus demonios, los diablos, los brujos, los hechiceros, por años, o empiezas a pelear legítimamente con el espíritu inmundo que hay en las personas que están a tu alrededor que no han nacido de nuevo. La naturaleza tuya, cuando usas la autoridad legítimamente, esa persona puede despertar porque estás impartiéndole vida, no le estás impartiendo conocimiento, no le estás impartiendo. Y por ende, la primera sanidad que viene es en la mente del hombre. ¿Cuál es el problema del ser humano y cuál va a ser la epidemia que nosotros vamos a enfrentar? La esquizofrenia, la locura. ¿Por qué? Porque la cantidad de problemas que la gente tiene en su mente, el fantasma que tiene en su mente, los llevará a estar desquiciado, hermano, desquiciado. El pueblo del Eterno está enfermo. Necesita que se levanten padres para poder activar la naturaleza real de los hijos del Eterno, que puedan nacer de nuevo, que puedan despertar, que puedan ver que realmente ellos hacen parte del beneficio de la redención de Yeshua HaMashiach y sacarles de su mente toda adversidad que tienen porque han peleado 20 años con el diablo, pero el diablo sigue haciendo su maldad según ellos. Entonces, si no me ha funcionado la guerra espiritual, la batalla contra el diablo y sus demonios, entonces ¿para qué sigues peleando con el diablo y sus demonios? ¿Por qué no peleas con el diablo que tienes adentro de ti? Que es una mente corrompida, es una mente religiosa, es una mente llena de una cantidad de criterios absurdos totalmente que te domina y por eso tu cuerpo está enfermo y por eso tiene las pobrezas que tiene. Entonces la pobreza y la enfermedad, él las clavó en el madero y se las entregó al inmundo a quien pertenecía y a nosotros nos dejó libre y nos dio autoridad, su misma autoridad para sanar a todo aquel que está enfermo. Entonces, ¿cuál es el potencial que debe sacar? ¿Por qué nosotros esta mañana vamos a estarte ministrando a ti que revisemos realmente si estamos ejercitando la capacidad que tenemos nosotros? Nosotros tenemos la capacidad, la autoridad delegada por el Padre para pararnos frente a una persona y hacer que esa persona reflexione con relación a lo que tiene en su mente.
a su manera de pensar e impartir sobre ellos lo que nos ha sido impartido sobre nuestras vidas. Fíjate tú lo que estoy diciendo, nuestra mente la tenemos que controlar. Renovar. Y controlarla, renovarla y controlarla. Pero fíjate, dice la palabra que las armas de nuestro espíritu, las que Dios nos dio, son poderosas en él para destruir fortalezas y llevar cautiva toda mente a la obediencia de él, derribar todo falso argumento que se presenta en contra el conocimiento de él. En fin, esas armas muchas veces se utilizan para llevar cautiva la mente de fulano y tal, ¿no? La utilizamos para otras personas, pero no la utilizamos para llevar cautiva nuestra mente a la obediencia del Padre. Porque a veces tú estás lleno de temor, digamos, incredulidad. Entonces tú tienes la autoridad para ordenar que tu mente vaya cautiva a la obediencia del Padre, para que desaparezcan esos pensamientos negativos. Ese es un control de la mente. Es decir, para no dejarla que ella empiece, exactamente, y empiece a imaginarse cosas y a dar interpretaciones en medio del temor, y entonces empieza que ahora va a pasar esto, y entonces cuando pase esto va a pasar esto otro y otro y otro, y cuando llegas a la destrucción. No, y a todo lo que te imaginas, y a la locura. Todo eso va a ocurrir. Va a ocurrir todo lo que te imagines y todas las cuestiones, como también van a ocurrir las cosas buenas que tú te imaginas a través de la palabra. Exactamente. Lo que te va a dar el Padre. Ahora, nosotros con ese poder y esa autoridad que Él nos ha dado, como se lo dio, porque esa es otra cosa que muchas veces la gente lee, que le dio a los discípulos autoridad sobre los espíritus inmundos, etcétera. Entonces piensa que se lo dio a los discípulos, a los 12. No. Cuando habla eso la palabra, tú te tienes que apropiar de eso porque tú eres un discípulo también. Entonces todos tenemos esa misma autoridad y poder. Imagínate que Él te la dio a ti directamente y te encomendó que lo haga. Porque la única manera, mis hermanos, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra, que no es otro sino manifestar y establecer el reino, pues cada uno dentro de su territorio, dentro de aquello en que se está moviendo, dentro de su profesión, dentro de su diario vivir, va a manifestar y establecer el reino. Y la única manera de hacerlo es manifestando el poder y la autoridad. Exactamente. Es así como lo manifiesta y lo estableces también en la misma forma, cosas permanentes en tu familia, en los campos en que tú tienes la autoridad. Va a ser una cuestión firme aquello que tú colaboras para que se establezca. Entonces, si queremos sacar nuestro potencial, nosotros tenemos que indiscutiblemente saber que tenemos que ejercitar, primeramente creer en eso que tenemos y después ejercitarlo permanentemente, no un día, todos los días de la vida. Y tenemos que convertirnos. Aunque tú no veas resultados inmediatos, tienes que insistir e insistir, practicar. Esto es como un deportista o cualquier profesional que empieza a ejercer su profesión. En un principio está dudoso, no sabe qué hacer, no ve las cosas, pero poco a poco va tomando firmeza y seguridad en lo que está haciendo. Lo pasa igualmente con todos los deportistas. Primeramente en un futbolista tiene que dominar la pelota, tiene que hacer pinola y ejercitarse. El boxeador, todos los deportistas no adquieren esa habilidad de la noche. Pueden tener las condiciones, la capacidad, ¿no? Pero si no se ejercitan, nunca van a llegar al dominio de las cosas. Sí tenemos que hacer nosotros ejercitarnos para tomar dominio de las cosas que nos rodean, y llega un momento que eso que es sobrenatural se convierte en un estilo de vida. Exactamente. Totalmente un estilo de vida. Para ti es natural entonces curar la enfermedad, hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Y vas afectando todos los principios del reino. Es decir, porque para afectar los principios del reino, eso se tiene que convertir en un estilo de vida, en un diario vivir, ¿no? En la cual tú vas ejercitándote en todo el poder y la autoridad que te ha dado el Padre Celestial, ¿verdad? Exactamente. Ahora, otro de los requisitos, ¿no?, que tenemos es vivir para poder ejercitar ese
ministerio, tenemos que ejercitarnos eso en toda la capacidad que tenemos y vivir conforme a la identidad de un ciudadano del reino de los cielos, del Padre Celestial. Exactamente. Ahora, ¿cómo nos revestimos conforme esa identidad de un ciudadano? Lo que estaba diciendo ahora, ejercitándonos en el cumplimiento de los principios del reino. Porque cuando tú afectas un principio del reino, él lleva intrínseco una bendición. O si no los afectas, o lo afectas para mal, te trae una maldición. Entonces, tú tienes que conocer primeramente los principios establecidos para el reino. Nosotros todos estamos, todo lo creado, toda la creación está sometida a principios, a leyes establecidas por el Padre. La tierra gira alrededor del sol, tiene rotación, tiene traslación, en fin, todas las leyes de la naturaleza para que todo funcione, los astros, son millones de millones y eso por segundo está sincronizado por el Padre Celestial. Así pasa en nuestra vida. Nosotros, todo nuestro organismo funciona sincronizado con los principios bíblicos. Entonces, cuando tú afectas un principio bíblico que te dice, digamos, es mejor dar que recibir, y tú lo crees y lo afectas, vas a recibir la bendición del dar, la felicidad por dar. Y así sucesivamente, todas las cosas que te dicen la palabra, tú la cumples obedeciéndola, te vas a recibir las bendiciones. Eso es ejercitarse, ¿no? Caminar como un ciudadano del reino de los cielos. ¿Verdad? Ahora, fíjate, para nosotros ejercitar algo, tenemos que saber qué es lo que yo tengo adentro de mí, donde tengo una capacidad genuina y natural, espontánea, sin hacer mayor esfuerzo. Por ejemplo, hay personas que tienen una capacidad sorprendente, una memoria admirable, o sea, que se acuerdan absolutamente de todo. Ahí tienes un potencial. Entonces, si tienes una memoria excelente, que te acuerdas de todo, ejercítala cada vez más porque ese es un músculo que se va fortaleciendo y se va fortaleciendo. Por ejemplo, mi madre, mi mamá, ella tenía una mente increíble. Ella era como que el directorio de todo. Mi papá tenía una memoria, como le decía ella, tenía una memoria de gallina, o sea, se le olvidaba todo. O sea, mi papá quería saber el teléfono de alguien y le preguntaba, Teresa, ¿cuál es el teléfono de fulano de tal? Teresa, ¿cómo se llama fulano de tal? Teresa, ¿dónde vive fulano de tal? O sea, ella se sabía todo, pero una cosa asombrosa. Ella nunca en la vida tenía una libreta para apuntar el nombre de fulano, de sutano, pero no. Y lo más increíble era que ella se sabía el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el tercer apellido cuando se casaba. Era asombroso, asombroso. Gracias a Dios que aquí en los Estados Unidos nada más se usa un nombre y un apellido. Pero en mi tierra, en Barranquilla, Colombia, donde nosotros somos, allá todavía se sigue usando el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el de casado. Leonor Teresa Linero Solano de Santa María. Escucha. Oye, y eso en todo Colombia. En todo Colombia, en todo Colombia. En los Estados Unidos, yo aquí soy simplemente Leonor Santa María, punto, más nada. Y ese D no existe aquí. Entonces, es algo admirable. Entonces, si tú descubres tu potencial, cualquiera que sea, porque te estoy poniendo simple un ejemplo que me vino ahora a la memoria con relación a mi mamá. Ella apareció en un periódico y ella se sabía absolutamente todo. Todo lo que tú le preguntaras, ella te lo iba a contestar. Entonces, la pregunta es algo, ¿dónde está el potencial? Porque para yo activar un potencial y usar mi capacidad, tengo necesariamente que saber cuál es el potencial que tengo. Entonces, cuando lo puedo usar. Pero mira, hay expresiones como esta. No es que yo soy bruto, que yo soy bruta. No, es que yo nunca fui a la escuela, yo nunca estudié, yo vengo de un hogar supremamente pobre. Usted no tiene ni idea, profeta, es que nosotros éramos 8 hermanos, 10 hermanos, 12 hermanos, y bueno, mi mamá lavaba ropa y comíamos una sola vez a la semana o una sola vez al día. Entonces, y te justificas en eso, pero espérate, independientemente que hayas tenido una niñez dificultosa,
que hayas nacido en un hogar de muchos hermanos y tus papás tuvieron muchos problemas financieros, te educaron en el campo, no conociste en la ciudad cuando tenías 20 años, todo. Escucha, independientemente a todo eso, que sí es cierto que hay miles de hombres y mujeres en el mundo que han vivido bajo esas circunstancias, hay algo que tú jamás ni nunca podrás negar. Tu creador, el Padre Celestial, no hizo acepción de personas. Y a toda la creación de él, incluyendo a los animales, a las plantas y a las bestias y a todo lo que vuela en el aire, le puso una capacidad inherente que está en tu naturaleza. Está bien que no te lo hayan enseñado, pero ¿cuál es el oficio que tú tienes que hacer ahí? Sentarte a conocerte a ti mismo. Conócete a ti mismo para que descubras tu verdadera naturaleza. ¿Cómo se descubre la naturaleza o con qué se come eso, profeta? Muy sencillo. ¿Qué es lo que tú haces genuinamente que nadie te manda a hacer? ¿Qué es lo que tú haces espontáneamente sin que nadie te lo pida? ¿Qué es lo que tú haces con una habilidad desde niño, desde niña? Tenías una habilidad muy particular. De pronto sabías correr en una forma impresionante. Sí, o sea, corrías sin que nadie te enseñara a correr. De pronto cantabas, te ponías a cantar en el patio de tu casa sin que nadie te enseñara a cantar. De pronto tú veías que una gallina se moría y ibas corriendo y salvabas a la gallina. O sea, escucha lo que te voy a decir. No tienes excusa y menos en estos momentos. El potencial tuyo, la habilidad tuya, todo está en tu naturaleza, porque el Padre no creó gente anormal, ni gente enferma, ni gente con problemas mentales. No, eso es por la perversión del ser humano que la genética fue afectada. Eso es otra historia. Es otra historia. Pero como estamos hablando de ejercitarnos en la capacidad que nosotros tenemos, lo primero que tienes que sentarte a decir, bueno, ¿cuál es mi capacidad? ¿Cuál es la capacidad que yo tengo para hacer tal cosa? Cuando tú descubres la capacidad que tú tienes para hacer tal cosa, entonces, escucha, entonces tienes que desarrollarla. Tienes que desarrollarla. Ahí entonces cuando viene un cambio de mente, que es lo que Pablo dice, entonces yo decido cambiar mi manera de pensar, que es lo que se llama transformación de mi manera de pensar, renovación de mi manera de pensar. Es la única forma para que tú puedas descubrir el potencial inmenso que el Padre colocó en ti. Él nunca te ha abandonado. El hecho que tus papás lo hayan hecho mal no quiere decir que el Padre te ha abandonado. Si estás aquí oyendo esto es porque el Padre Celestial no te abandonó. Entonces tienes dos decisiones. Sigues amargado por lo que hicieron tus padres o porque fuiste abandonado, porque fuiste violado, porque fuiste raptado, qué sé yo, o crees que este es el momento donde el Padre abrió las puertas de la cárcel a la humanidad para decirle, aquí estoy yo, el hacedor y el creador de los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. O te metes en la banda de los que hemos creído que el Padre por encima y sobre todas las cosas es nuestro Redentor, o sigues creyendo que tú eres la pobre víctima y pues vas a morir como una pobre víctima. Entonces, espabilate y saca tu potencial. ¿Por qué hicimos este programa y el nombre que le pusimos fue Descubriendo tu Potencial? Por una sola razón, hermano. Porque nosotros somos testigos, evidentemente, de la misericordia, del amor, de la grandeza y del diseño del Padre Celestial sobre la vida del ser humano. Nosotros lo creemos al 1000%, como también hemos llegado a la conclusión de toda la perversión que hay en la mente humana. El Padre te dice una cosa y enseguida la desobediencia exalta, sale, pero sale con las garras así en la mano, sale con las garras en la mano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sacas las garras para el mal o saca las garras para el bien. Esa es tu decisión. Así que esperamos realmente que esta palabra te haya ministrado profundamente y que por Dios te sientes a descubrir quién eres tú. Déjate de estar descubriendo quién es tu marido, tu mujer, tus hijos, tu abuela, tu tío, el vecino, el diablo, el demonio, los brujos, los hechiceros. Deja esa basura a un lado, hermano. Dedícate a conocerte a ti mismo para que enfrentes una realidad tan gloriosa que tú vas a llorar. Cuando tú descubras eso, vas a llorar por haber perdido tanto tiempo creyendo a las mentiras que te dijeron y que tu mente fabricó. Así que esperamos que esta palabra de descubrir tu capacidad, de poner por obra tu capacidad, te haya ministrado profundamente y te atrevas a despertarte a la realidad de que sí tienes una naturaleza llamada ministerio incalculable, hermano.
incalculable. Y eso es lo que el Padre quiere. Así que esperamos que esta palabra te haya edificado, que la pongas por obra, que la traigas a memoria, que te conozcas a ti mismo y que hables contigo mismo, aunque la gente crea que estás loco o loca, para que te puedas conocer y puedas saber lo que está bueno en ti y lo que está malo en ti y lo que debe ser transformado o renovado o como tú le quieras llamar, pero tiene que haber una renovación en nuestra manera de pensar. Que la paz del Santísimo esté contigo. Y por último, te invito a nuestra página web, mypanglobal.org, mypanglobal.org. Ahí están los cursos que nosotros damos lunes y martes. Extraordinario, hermano. Esos cursos los hemos sembrado por más de 2 años sobre todas las personas que quieren estar. No tienes que pagar absolutamente nada. Si tú quieres dar una ofrenda, es tu decisión, pero nosotros sembramos sobre el pueblo del Eterno esos 2 cursos. Por favor, entra a esos 2 cursos, pero tienes que entrar a la página mypanglobal.org. Ahí también hay un teléfono que tú puedes llamar a ese teléfono y hablar con la pastora Neiva, que es la que te va a responder, o la maestra Viviana Duarte, que también te puede responder, para que cualquier pregunta que tengas, ellas te las puedan contestar. Y lo último que te digo, que el día jueves es el día donde nosotros nos congregamos en nuestra casa paterna, un solo día a la semana por 2 horas. Extraordinario, maravilloso, compartimos la palabra bajo diseño y también permitimos que tú hables de tu opinión y que seamos una gran familia. Que la paz del Santísimo esté contigo y que la gloria del Eterno, que siempre ha estado contigo, la puedas visualizar. Bendiciones. Bendiciones.